Hay decisiones que cambian todo. Decisiones pequeñas, insignificantes en el momento, como levantarte de la cama cuando ya estabas descansando. Yo lo hice, y ahora vivo con las consecuencias de haber roto una regla que ni siquiera sabía que existía. Porque cuando te acuestas a descansar, hay cosas que solo pueden alcanzarte si tú das el primer paso hacia ellas. Mi nombre es Martín Solís. Tengo 43 años y soy sepulturero en el cementerio San Miguel de un pueblo pequeño en Oaxaca. Toda mi vida he vivido rodeado de muerte. Mi abuelo cavaba tumbas, mi padre también. Es lo único que conozco. Vivo solo en una casa humilde junto al panteón. Mi rutina es simple: cavar, enterrar, rezar, dormir. Nunca me había pasado nada extraño. 15 años haciendo este trabajo y jamás sentí miedo en el cementerio. Los muertos no asustan. Los muertos descansan. O eso creía yo. Hasta que hace 3 meses me obligaron a enterrar a alguien que no debía estar bajo tierra. Y desde esa noche, aprendí que hay reglas invisibles que protegen a los vivos. Y que romperlas tiene un precio. Era una noche de agosto. Yo ya estaba en mi cama, medio dormido, cuando escuché que tocaban mi puerta. 3 golpes secos, urgentes. Me levanté confundido porque nadie viene al cementerio a esas horas. Cuando abrí, vi al alcalde don Evaristo con 5 hombres del pueblo. Todos tenían la cara pálida, los ojos nerviosos. Don Evaristo me miró fijamente y me dijo que necesitaba que cavara una tumba inmediatamente. Le pregunté quién había muerto. Hubo un silencio incómodo. Después me dijo que era para doña Refugio, la anciana que vivía sola en las afueras. Todos la conocíamos. Era una mujer extraña que hacía remedios con hierbas y hablaba sola. La gente decía que era bruja. Le volví a preguntar si ella había muerto. Don Evaristo me miró y respondió que iba a morir, que el pueblo había decidido que ella era la culpable de todas las desgracias recientes. Las cosechas perdidas, los niños enfermos, las muertes inexplicables. Sentí un nudo en el estómago. Le dije que yo no podía hacer eso. Él se acercó y me puso una mano pesada en el hombro. Me dijo que podía y que lo haría. ¿O sería yo quien acompañara a doña Refugio bajo tierra? No tuve opción. Agarré mi pala y lo seguí en silencio. Caminamos hasta el fondo del cementerio, donde están las tumbas sin nombre. Don Evaristo señaló un lugar bajo un árbol seco y muerto. Me ordenó cavar 2 metros de profundidad. Empecé a trabajar mientras los hombres me vigilaban sin decir palabra. La tierra estaba dura y fría. Cada palada resonaba en el silencio de la noche. Después de 1 hora, la tumba estaba lista. Don Evaristo me dijo que esperara ahí y se fueron todos. Me quedé solo junto a ese hoyo vacío, sintiendo que algo estaba muy mal. Entonces escuché gritos a lo lejos. Voces furiosas acercándose. Vi antorchas moviéndose en la oscuridad. La gente del pueblo venía en procesión, arrastrando algo entre ellos. Cuando se acercaron, vi que era doña Refugio. Estaba viva, golpeada, con sangre en la cara, pero viva. Sus ojos me encontraron en la oscuridad. No había miedo en su mirada. Había tristeza, como si me compadeciera. La arrastraron hasta la tumba mientras la gente gritaba acusaciones. Bruja, asesina, maldita. Don Evaristo levantó la voz y proclamó que ella era la responsable de todo el mal que había caído sobre el pueblo, que debía pagar. La tiraron dentro del hoyo. Doña Refugio no luchó, no suplicó, solo me miraba fijamente. Entonces don Evaristo me empujó y me ordenó que la enterrara. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la pala. Levanté la primera palada de tierra y la dejé caer sobre ella. Después otra, y otra.
Doña Refugio seguía mirándome sin parpadear mientras la tierra la cubría lentamente. Cuando la tierra llegó a su cuello, ella habló. Su voz era suave, calmada, pero cada palabra se clavó en mi mente como un clavo. Me dijo que yo no entendía lo que estaba pasando, que ella no era la culpable, que don Evaristo había hecho algo terrible para conseguir poder, un pacto con algo que no debía ser invocado, que ella había descubierto la verdad y por eso la estaban matando. Le pregunté en un susurro de qué hablaba, pero don Evaristo ya estaba gritando que continuara. Doña Refugio me miró una última vez y me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo que cuando escuchara que alguien me llamaba en la noche, cuando ya estuviera en mi cama descansando, que no me levantara, que nunca saliera, porque él usaría ese movimiento para alcanzarme. La última palabra cubrió su rostro. El silencio fue absoluto. La gente empezó a dispersarse en silencio, como si de repente se dieran cuenta de lo que habían hecho. Volví a mi casa con las manos manchadas de tierra y el alma destrozada. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro siendo cubierto por la tierra. Veía sus ojos calmados mirándome. Escuchaba sus palabras. Los días siguientes el pueblo volvió a su rutina, pero había algo extraño en el ambiente. La gente caminaba cabizbaja. Nadie hablaba de lo que había pasado. Era como si Doña Refugio nunca hubiera existido. Yo intentaba olvidar. Intentaba convencerme de que había hecho lo correcto, que no tuve opción. Pero en el fondo sabía que había participado en un asesinato. Una semana después del entierro comenzaron las visitas nocturnas. La primera vez fue una noche tranquila. Yo estaba en mi cama, casi dormido, cuando escuché pasos afuera de mi casa. Pasos lentos, arrastrándose sobre la tierra seca. Se acercaron a mi puerta y se detuvieron ahí. Esperé en la oscuridad, sin moverme, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría escucharse desde afuera. Los pasos se quedaron ahí por lo que pareció una eternidad. Después se alejaron lentamente. A la mañana siguiente salí a revisar. No había huellas en la tierra, ninguna marca, como si nunca hubiera pasado nada, pero yo sabía que había sido real. Las visitas se volvieron frecuentes. Cada noche, siempre a la misma hora. Los pasos se acercaban, se detenían frente a mi puerta, esperaban, y después se iban. Yo me quedaba inmóvil en mi cama, sudando frío, esperando que pasara. Pero una noche las cosas cambiaron. Los pasos llegaron como siempre, pero esta vez vinieron acompañados de una voz. Era la voz de Doña Refugio, clara y real, como si estuviera parada del otro lado de mi puerta. Me llamó por mi nombre. Me dijo que no saliera de mi cama, que él estaba esperando que lo hiciera. Me dijo que don Evaristo había hecho un trato con algo oscuro a cambio de poder político, que había prometido almas a cambio de ganar las elecciones, y que ahora estaba buscando la siguiente alma que entregar. Le pregunté en un susurro quién era él. Me dijo que don Evaristo ya no era completamente humano, que algo había entrado en él cuando hizo el pacto, y que ahora ese algo necesitaba alimentarse. Me dijo que ella había descubierto los cuerpos, niños desaparecidos, ancianos que nunca fueron encontrados. Todos habían sido sacrificados en secreto. Cuando intentó exponerlo, don Evaristo la acusó de bruja y convenció al pueblo de que ella era la amenaza. Los golpes en mi puerta comenzaron de nuevo, pero esta vez era otra voz, la voz de don Jacinto, el anciano más respetado del pueblo. Gritaba que estaba herido, que necesitaba ayuda, que por favor le abriera la puerta. La voz de Doña Refugio susurró desde algún lugar que no era él, que era una trampa, que si yo salía de mi cama, si abría esa puerta, él podría marcarme, podría reclamarme.
Los gritos de auxilio se volvieron más desesperados. Escuchaba a don Jacinto suplicando, diciendo que se estaba muriendo. Mi mano se movió hacia la cobija. Quería levantarme. Quería ayudar, pero algo me detenía. Cerré los ojos con fuerza y me quedé donde estaba. Los gritos continuaron por varios minutos más. Después, silencio. A la mañana siguiente fui a buscar a don Jacinto. Toqué su puerta con el corazón en la garganta. Él abrió, completamente sano. Me miró confundido y me preguntó qué me pasaba. Le conté todo, las visitas nocturnas, las voces, lo que había escuchado. Don Jacinto se puso pálido. Me hizo pasar rápidamente y cerró la puerta con llave. Se sentó frente a mí y me contó la verdad. Me dijo que hace 15 años don Evaristo estaba perdiendo las elecciones. Estaba desesperado. Entonces desapareció por 3 días. Cuando regresó, algo en él había cambiado. Sus ojos se veían diferentes, más oscuros, más vacíos. A la semana siguiente ganó las elecciones por un margen imposible. Y desde entonces, el pueblo empezó a cambiar. Cada cierto tiempo alguien desaparecía. Siempre gente vulnerable, niños sin familia, ancianos olvidados. Y nadie hacía preguntas porque don Evaristo tenía un control extraño sobre todos. Doña Refugio fue la única que investigó. Encontró los cuerpos en el Cerro Prohibido, marcas extrañas en los huesos, símbolos tallados en las piedras. Cuando intentó denunciarlo, don Evaristo la acusó de bruja y manipuló al pueblo para que la mataran. Don Jacinto me agarró del brazo con fuerza. Me dijo que ahora yo sabía demasiado, que las visitas nocturnas eran intentos de hacerme salir de mi refugio. Me explicó que la cama, el lugar de descanso, tiene una protección antigua. Cuando te acuestas a dormir, estás bajo un amparo invisible. Pero si te levantas sin razón verdadera, si rompes ese descanso, entonces quedas vulnerable. Y lo que está afuera puede alcanzarte. Me dijo que no importaba que escuchara, no importaba quién llamara. Si ya estaba acostado, no debía salir. Salí de su casa con más miedo que antes, pero al menos entendía lo que estaba pasando. Esa noche intenté no acostarme. Me quedé sentado en una silla, luchando contra el sueño. Pero el cansancio es más fuerte que la voluntad. Cerca de la medianoche ya no pude más. Me rendí y me acosté. Inmediatamente, como si hubiera estado esperando ese momento, escuché los pasos. Pero esta vez eran diferentes, más pesados, más deliberados. Entonces escuché una voz que me destrozó por completo. Era la voz de mi madre que había muerto hace 10 años de una enfermedad larga y dolorosa. Me llamó por mi nombre. Me dijo que tenía frío, que la habían dejado afuera y necesitaba entrar. Su voz sonaba exactamente como la recordaba, cálida, amorosa, real. Sentí lágrimas rodar por mis mejillas. Quería verla, quería abrazarla una vez más. Mi cuerpo empezó a moverse solo, queriendo levantarse. Pero entonces recordé las palabras de don Jacinto. Apreté los puños, cerré los ojos, y le dije a esa voz que mi madre estaba muerta, que ella descansaba en paz, que lo que estaba afuera no era ella. El silencio que siguió fue aterrador. Después escuché una risa profunda y oscura que no sonaba humana. Era la voz de don Evaristo, pero distorsionada, como si varias voces hablaran al mismo tiempo. Me dijo que casi había caído, que no importaba cuánto resistiera, que tarde o temprano todos salían, y cuando lo hiciera, sería suyo. Los días siguientes fueron un tormento. Cada noche las voces. Mi madre, mi padre muerto, amigos de la infancia que ya no estaban, niños llorando,
todos pidiéndome que abriera la puerta, todos suplicando ayuda, y yo resistía, noche tras noche, acostado en mi cama, temblando, llorando, pero sin moverme, hasta que llegó esa noche, la noche en que cometí el error. Era un viernes. Había tenido un día agotador. 3 entierros seguidos bajo el sol brutal. Llegué a casa arrastrándome, comí algo rápido y me dejé caer en la cama. El cansancio era tan profundo que me dormí de inmediato. No sé qué hora era cuando desperté, pero escuché algo diferente. No voces conocidas, no súplicas familiares. Era el llanto de un niño pequeño, real, desesperado. El llanto venía de afuera, cerca de mi casa. El niño llamaba a su mamá entre sollozos. Decía que le dolía, que tenía miedo. Me senté en la cama, completamente alerta. Mi mente luchaba. Sabía que podía ser una trampa, pero era un niño que claramente sufría. El llanto se volvió más intenso, más real. Podía escuchar cómo se ahogaba entre los sollozos. Olvidé todo. Olvidé las advertencias. Olvidé las reglas. Solo pensé en ese niño que podía estar herido, asustado, solo en la oscuridad. Me levanté de la cama. Caminé hacia la puerta. La abrí. Y en ese momento supe que había cometido un error terrible. No había ningún niño afuera. La noche estaba completamente silenciosa, pero el aire había cambiado. Se sentía espeso, pesado, como si algo invisible estuviera respirando a mi alrededor. Di un paso fuera de mi casa y el mundo pareció cambiar. Los sonidos normales de la noche desaparecieron. No había grillos, no había viento, solo un silencio absoluto y antinatural. Sentí algo tocar mi hombro, una mano fría como hielo. Me di la vuelta pero no había nadie. Cuando volví a mirar hacia mi casa, vi que la puerta se estaba cerrando sola, lentamente, como si una fuerza invisible la empujara. Corrí hacia ella, pero se cerró de golpe antes de que pudiera alcanzarla. Intenté abrirla. No se movía. La madera estaba helada bajo mis manos. Era como si estuviera sellada por algo más que un simple cerrojo. Entonces escuché su risa, la risa de don Evaristo, pero no venía de un lugar específico. Venía de todas partes, del cielo, de la tierra, de dentro de mi propia cabeza. Su voz resonó en la oscuridad. Me dijo que finalmente lo había hecho, que había salido de mi refugio, que había roto la protección, y que ahora le pertenecía. Sentí algo envolver mi tobillo. Miré hacia abajo y vi sombras negras como humo que reptaban desde la tierra, enroscándose en mis piernas como serpientes. Intenté correr, pero me jalaron con una fuerza sobrenatural. Caí al suelo. Las sombras subían por mi cuerpo. Eran frías, pero quemaban como hielo seco sobre la piel. Sentía como si me estuvieran congelando y quemando al mismo tiempo. Grité pidiendo ayuda, pero mi voz se perdió en ese silencio imposible. Entonces lo vi aparecer. Don Evaristo caminó hacia mí desde la oscuridad. Pero no era él. No completamente. Sus ojos eran huecos, completamente negros, sin pupila ni blanco. Su boca se abría demasiado cuando sonreía, mostrando dientes que parecían más afilados de lo normal. Se inclinó sobre mí. Su aliento olía a tierra podrida y muerte. Me dijo que había esperado este momento durante semanas, que yo había sido testigo de su crimen, que sabía demasiado, y que ahora sería el siguiente en desaparecer del pueblo sin dejar rastro. Extendió su mano hacia mi rostro. Sus dedos estaban helados y sentí como si me estuvieran drenando la vida con solo tocarme. Entonces todo cambió. La tierra frente a nosotros explotó. Tierra y rocas volaron por el aire, y de ese agujero emergió una figura.
Era doña Refugio. Estaba cubierta de lodo, con los ojos completamente blancos, el cabello lleno de tierra, pero había un poder en ella que no había visto antes. Se puso entre don Evaristo y yo. Las sombras que me envolvían se soltaron inmediatamente, retrocediendo de su presencia. Don Evaristo retrocedió, su rostro distorsionándose en una mueca de furia. Le gritó que ella estaba muerta, que no tenía poder aquí, que él había ganado. Doña Refugio habló con una voz que resonaba con poder antiguo. Le dijo que él había roto las leyes naturales, que había invocado algo que no podía controlar, que había vendido su humanidad por poder temporal, y que ahora el precio debía ser pagado. Don Evaristo rugió, pero su voz ya no era humana. Era un sonido gutural, animal, lleno de rabia y desesperación. Doña Refugio levantó sus manos hacia el cielo. Las sombras que antes me atacaban se volvieron contra él. Lo rodearon, lo envolvieron. Don Evaristo luchó, gritó, suplicó, pero las sombras lo arrastraron hacia la tierra. Mientras era arrastrado, sus ojos me encontraron una última vez. Ya no había nada humano en ellos, solo oscuridad pura. Me dijo que esto no terminaba, que otros vendrían, que el pacto seguía vivo, y entonces la tierra se lo tragó completamente. El silencio regresó, pero esta vez era diferente. Los sonidos normales de la noche volvieron, los grillos, el viento suave. Doña Refugio se volvió hacia mí. Me ayudó a levantarme. Su toque era frío pero gentil. Le pregunté qué era lo que había poseído a don Evaristo. Me dijo que algunos llaman a esas entidades de diferentes formas. Demonios, espíritus antiguos, cosas que existen en los márgenes de nuestra realidad, esperando ser invocadas por los desesperados y ambiciosos. Le dije que lo sentía, que no quise enterrarla, que me obligaron. Ella me miró con tristeza y me dijo que lo sabía, que por eso había venido a protegerme, porque yo había salido de mi cama no por miedo o curiosidad, sino por compasión, por intentar ayudar a un niño que pensaba estaba en peligro. Me dijo que esa intención pura era lo que me había salvado, porque las reglas tienen excepciones, y la compasión verdadera era una de ellas. Se acercó y puso su mano en mi frente. Sentí un frío que calmaba, que limpiaba algo oscuro que se había adherido a mí. Me dijo que volviera a mi cama, que descansara, y que recordara, cuando ya estés acostado, solo sal si tu corazón te dice con certeza absoluta que es real. No por miedo, no por culpa, solo por verdad. Y desapareció como humo en el viento. Mi puerta se abrió sola. Entré a mi casa y me acosté de nuevo. Esa noche dormí por primera vez en semanas. A la mañana siguiente encontraron a don Evaristo muerto en su casa. Los doctores dijeron que había sido un infarto masivo, pero yo vi su rostro antes de que lo enterraran. Estaba congelado en una expresión de terror absoluto, sus ojos abiertos mirando algo que nadie más podía ver. El pueblo organizó un funeral grande. Vinieron personas de otros municipios. Dijeron palabras hermosas sobre él. Hablaron de su liderazgo, de cómo había ayudado al pueblo a prosperar. Nadie mencionó las desapariciones. Nadie habló de doña Refugio. Pero vi algunos rostros en la multitud. Rostros que yo reconocía de aquella noche en el cementerio. Los hombres que habían estado ahí cuando enterramos a doña Refugio viva. Todos me miraban pero apartaban la vista rápidamente cuando nuestros ojos se encontraban. Después del funeral, fui al Cerro Prohibido. Necesitaba ver con mis propios ojos lo que don Evaristo había hecho. Subí por el camino empinado hasta la cima. Lo encontré, una piedra antigua tallada con símbolos que no reconocía. Y alrededor, huesos, muchos huesos, pequeños, de niños.
enterrados superficialmente, como si hubieran intentado esconderlos rápidamente. Llamé a las autoridades. Vinieron, investigaron, excavaron. Encontraron los restos de 7 niños que habían desaparecido en los últimos 15 años. La investigación concluyó que Don Evaristo había sido un asesino serial, un monstruo escondido detrás de una sonrisa política. Pero yo sé la verdad. Sé que era algo más que un simple asesino. Era alguien que había abierto una puerta que debía permanecer cerrada, y que había pagado el precio. Desde aquella noche, las visitas nocturnas se detuvieron. Ya no escucho pasos frente a mi puerta. Ya no escucho voces llamándome. Puedo dormir tranquilo, pero aprendí algo que cambió para siempre mi forma de ver el mundo. Aprendí que existen reglas invisibles que nos protegen. Reglas antiguas que la mayoría de la gente ni siquiera sabe que existen. Una de esas reglas es simple pero absoluta. Cuando te acuestas a descansar, cuando te entregas al sueño, hay una protección que te cubre. Un refugio invisible entre tú y lo que acecha en la oscuridad. Pero esa protección solo funciona si permaneces donde estás. Si te levantas, si sales de ese refugio, la protección se rompe, y entonces quedas expuesto. Hay cosas ahí afuera que lo saben, cosas que esperan pacientemente, noche tras noche, intentando engañarte para que salgas. Usarán las voces de tus seres queridos, crearán sonidos que despertarán tu compasión, tu curiosidad, tu miedo. Harán cualquier cosa para que des ese primer paso fuera de tu refugio, porque ese primer paso es todo lo que necesitan. Yo lo di, y casi me cuesta todo. Solo me salvó el hecho de que mi intención era pura, que realmente creí estar ayudando a alguien en peligro. Pero no todos tienen esa suerte. No todos tienen a alguien como Doña Refugio protegiéndolos desde el otro lado. Ahora, cuando me acuesto cada noche, pienso en sus palabras finales. Solo sal si tu corazón te dice con certeza absoluta que es real. A veces todavía escucho cosas, pasos lejanos, susurros en el viento, llamados que vienen de la oscuridad. Pero me quedo donde estoy, inmóvil, esperando a que pase, porque ahora sé que hay algo peor que el miedo de no ayudar. El miedo de descubrir que entra contigo cuando decides romper tu refugio. La cama no es solo un lugar para dormir. Es un santuario, un espacio sagrado entre el mundo de los vivos y lo que existe más allá. Y mientras permanezcas en él, mientras respetes ese límite invisible, estás a salvo. Pero en el momento en que te levantas, en el momento en que das ese paso hacia la oscuridad, ya no hay protección, ya no hay reglas que te amparen, y lo que ha estado esperando pacientemente afuera finalmente puede alcanzarte. He visto lo que pasa cuando esa barrera se rompe. He sentido las sombras envolviéndome, heladas y hambrientas. He mirado a los ojos de algo que alguna vez fue humano, pero que vendió su alma por poder. Y ahora vivo con ese conocimiento, con esa carga, sabiendo que cada noche, cuando me acuesto a dormir, estoy a solo un paso de perderlo todo. Un paso que nunca volveré a dar. Porque aprendí la lección más importante de mi vida. Cuando ya estás acostado descansando, cuando ya has cruzado ese umbral hacia el refugio del sueño, no importa que escuches afuera, no importa quién llame tu nombre, no importa cuán real suene, nunca salgas, porque algunas puertas, una vez abiertas, no pueden cerrarse de nuevo, y algunas cosas, una vez invitadas a entrar, nunca se van realmente. Y ahora, cada noche antes de dormir, rezo. No rezo por protección, rezo por tener la fuerza de permanecer donde estoy, de no moverme, de no romper mi refugio, porque sé que allá afuera, en la oscuridad, siempre habrá algo esperando ese momento de debilidad,
ese instante en que olvidas la regla, y en ese momento, cuando finalmente sales de tu cama, cuando das ese paso fatal hacia la noche, ya no hay salvación posible, solo oscuridad, y lo que vive en ella,